Bienvenidos a otro video más de Hablando Mierda Mientras Manejo. Este video, el sábado pasado, yo grabé un video sobre el hijo de Petro y el caso que estaba pasando con él. No lo publiqué porque después de que grabé el video, reflexioné sobre darme tiempo a conocer más detalles, escuchar las versiones del hijo de Petro y todo lo que está pasando en este drama, y de verdad es que es drama familiar y de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Nicolás Petro, y es interesantísima una entrevista que publica Vicky Dávila que le hizo al hijo de Petro en la revista Semana. Les recomiendo que la lean, y todas las lecciones que uno puede ir tomando poco a poco a priori a partir de lo que él narra, de cómo la política va inhumanizando al que la practica, sobre todo a los de izquierda. Léanla. Yo me alegro de no haber publicado ese video porque estaba muy cargado de muchos juicios a priori, sobre todo de lo que tenía que ver con él. Y bueno, qué bueno que tuve esa decisión editorial. Voy a seguir esperando que el tiempo pase más, porque él en esa entrevista ha revelado que hay muchas cosas que él va a hacer saber y que muchas cabezas van a rodar. Esperemos. En República Dominicana la política es pintoresca. Yo nací de una familia muy PRDista. En mi familia había una regla: se nacía católico, se nacía PRDista, se nacía aguilucho y se nacía cibaeño, por lo menos del lado de la familia materna mía, que fue en el núcleo en el que yo crecí. Bueno, pues yo nací dentro de una familia PRDista y uno tenía que hacerse PRDista prácticamente, no por obligación, sino por cultura familiar. Y recuerdo que cuando iba a cumplir los 18 años, a mí se me ve, que tú tengas cédula de una vez, ven para llenarte el formulario y inscribirte en el PRD. Pero como yo vivía en la capital, era difícil que esto pasara, tal vez con la facilidad que sucedió con mis primos que vivían en Fantino en ese entonces, que al cumplir su mayoría de edad, pues terminaron inscritos en el PRD. Acá, en donde yo vivo, en el barrio que yo vivo, un vecino me llenó el formulario, teniendo yo 19 años, para ser miembro activo del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido del Pueblo y de la Libertad. Pero luego que empecé a trabajar radio, a estudiar locución, me leí muchos libros sobre el tema del periodismo, etcétera. No es que un periodista o que un comunicador o que un locutor no pueda inscribirse en un partido, no puede hacerlo. Pero yo, luego de que este señor, vecino, esposo de la profesora mía de matemática del liceo, doña Bolivia, yo le pedí a él que rompiera mi formulario, que yo no quería estar inscrito en ningún partido. Por una cuestión meramente de que los tiempos cambian, el ser humano crece, madura, cambia de mentalidad, etcétera. Yo tomé esa decisión, por lo tanto no estoy inscrito en ningún partido desde entonces. Ayer me busqué, como hizo, me imagino que media República Dominicana, me busqué en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, en el partido La Fuerza del Pueblo, y también en el padrón del PRM. No aparezco en ninguno. Tal vez he corrido con suerte. No así una grandísima cantidad de amigos y amigas que me escribieron en privado porque yo puse un tweet luego del resultado que yo obtuve, que decía que yo no estaba inscrito en el PRM y que todo me parecía un show. Volvemos a los juicios a priori. Y casi siempre sesgado, que uno sin mucho análisis de investigación hace. Sí, admito el error. Luego de conversar con estos amigos, pues empecé yo también a indagar con otros amigos. Me escribieron hasta personas por Twitter que son miembros retirados de la policía y del ejército. Me dicen: Alberto, pero yo aparezco inscrito en el PRM. Yo nunca me he inscrito en ningún partido, y menos en el PRM. Son amigos que conozco de mucho tiempo, son amigos casi todos independientes en cuanto a su pendulación política, que han votado por un lado, para el otro, que votaron en el 16 por Danilo y en el 20 por Luis. Son gente que no orbitan, no están sentimentalmente atados, tal vez como yo, que vengo de una historia de generaciones dentro del PRD, y que
ni siquiera yo estoy inscrito, o sea, yo soy un ex PRDista. Entonces, lo más natural es que, obviamente, que si vengo de una familia PRDista, el destino natural, muchos entenderán tal vez que pueda ser el PRM, pero no, sigo firme en aquello de, y la decisión que tomé en el 2008, de tratar de ver la política de una forma más desde el balcón, aunque mis ideas vayan en una dirección y en otra, trato de ver las cosas de manera objetiva. Y si, como pasa con el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que es de la Fuerza del Pueblo, lo está haciendo bien, pues ¿por qué no darle el voto para que siga continuando el trabajo que está haciendo? Si el presidente Luis Abinader me siento conforme el año que viene con la situación que tiene el país, aunque yo sea muy crítico de muchas cosas, pero estoy conforme con él, ¿por qué no darle el voto? O como hice en el 2016, que voté por el PLD en todos los sentidos, excepto por la presidencia, porque le hice un favor a un familiar que me lo pidió. Y yo en eso soy muy, ¿cómo dice? En la jerarquía familiar, por lo menos dentro de mi familia, aunque se respeta mucho la conciencia, yo también soy muy complaciente con mi familia cuando me piden cierto sacrificio, y voté por Luis Abinader en el 2016. En el 2020, pues voté por Gonzalo, porque me daba la gana, porque me nacía, porque trabajaba con su campaña, porque tenía que ser coherente, pero no estoy inscrito en ningún partido. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear respecto a esto? Bueno, es lo pintoresca, lo deshonesta, lo falta de ética y lo poco transparente que es la política en República Dominicana. Y digo esto porque hay gente que dice, yo nunca he visto a nadie haciendo encuestas. Bueno, la probabilidad de que tú te encuentres con alguien haciendo encuestas cuando las muestras de 1.200 personas son muy reducidas, o sea, son mínimas. Igual pasa, no igual pasa cuando andan inscribiendo candidatos para los partidos, porque hay unos números muy determinados. Por ejemplo, los 2 millones de Leonel Fernández. Yo debo de ser honesto, yo he visto gente de la Fuerza del Pueblo en la calle recogiendo firmas de personas para inscribirse en el partido. He visto un montón. A mí me han asediado varias veces para que me inscriba por mi casa. No lo he hecho, por lo que ya expliqué. O en el caso del PLD, que también los he visto en el pasado, más no en esta etapa electoral. Y debo de decir del PRM lo mismo que del PLD. En el 2018 me tocó vivir la experiencia de encontrarme durante varias semanas a miembros del PRM identificados, tirados a la calle buscando el apoyo de miles de personas que posiblemente se inscribieron para militar en su partido. Yo vivo en un barrio que tradicionalmente ha sido muy PRDista, y aquí hay mucho activismo PRDista en Sabana Perdida. Aunque ya eso ha cambiado en las últimas generaciones, ya Sabana Perdida no es tan PRDista como en los 80 o como en los 90, pero sigue teniendo un núcleo importante de PRDismo aquí. Tú te encuentras con mucho de eso, los Minas. Yo orbito en toda la capital, o sea, yo puedo decir eso. En este proceso, no. Y podrá decir gente, bueno, pues ya se inscribieron, si ya se inscribieron en el 2016, ¿por qué entiendes tú que deberían andar inscribiendo ahora? Y yo me haría la misma pregunta también, o sea, cuando uno se inscribe en un partido, ¿no se queda per secula seculorum en ese partido? ¿O cada proceso electoral hay que actualizar el padrón de inscritos en ese partido? ¿Cómo uno se da de baja de un partido? Es una pregunta también interesante. O sea, ¿cómo yo, si aparezco en el padrón de un partido, yo puedo entrar a una página, llenar un formulario, pedir que por favor me excluyan del padrón porque yo estoy incluido tal vez en otro padrón de otro partido? O sea, esa es una pregunta interesante. O si la Junta tiene algún tipo de auditoría que cruce los padrones y diga, pero cabrón, tú tienes hasta el presidente del PLD, Domínguez Brito, aparece en el padrón del PRM, y el PRM publicó una nota diciendo que todo esto se trata de un boicot de la oposición, etcétera. No es un boicot. A mí me mandaron un montón de gente sus print screens que están en mi celular, que aparecen porque por curiosidad se buscaron. Yo me busqué, yo no aparecí, pero tal vez mi experiencia es una excepción, y lo que se ha convertido en norma posiblemente es que la mayoría de gente esté vaciada a partir posiblemente del padrón que le da la Junta a los partidos, y empiecen a vaciar y a cruzar tal vez padrón, y el que no aparezca en el PLD ni aparezca en la Fuerza del Pueblo, jondearlo para el PRM. No sé, es un tema de verdad un poco complicado tal vez de uno poderlo entender, pero coño viejo, eso deja claro la mentalidad
y la actitud que tiene la clase política hacia el votante y hacia la sociedad, que es una actitud de fraude, de engaño, de burla. Porque no hay nada de malo en ser miembro de ningún partido. Si usted se quiere inscribir porque usted está acorde con los lineamientos, la persona. Aquí no votamos por ideas, señores. Y en eso tenemos claro. Y yo lo aprendí a mis 28 años, cuando yo me dediqué a cuestionar mis posturas ideológicas, que fue un proceso largo que inició en el año 2008 y que casi me llevó al año 2016, casi 10 años revisando, cuestionando y replanteándome posturas frente a muchísimos temas, y constantemente estoy en eso. Y yo no descarto votar por nadie, excepto por Leonel Fernández. No porque me parezca una mala persona, yo he ido también diferenciando el personaje político de la persona humana, no porque me parezca mala persona, sino porque yo entiendo que ya Leonel Fernández completó un ciclo histórico en la política dominicana importantísimo, de la transición de aquellos grandes caudillos de la política, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, Jacobo, etcétera, etcétera, a una nueva generación que él encabezó dentro de lo que él está, y que los éxitos y la continuidad de los éxitos que tuvieron los anteriores, con todas las fallas y errores que tuvieron Balaguer, que tuvo el PRD, que pudiera haber aportado Jacobo tal vez en este proceso político tan salvaje que se da en la República Dominicana, Leonel fue una parte importante y, claro está, ayudó a la constitución o a la transformación a nivel institucional de la República Dominicana y la modernización del Estado. Negar eso sería, ser mezquino, y hay que decir la verdad. Fue un buen presidente, aunque a mí no me simpatizara y yo le guardara el dolor de haber derrotado a José Francisco Peña Gómez, que es algo que ya luego yo reflexioné y dije y he entendido que lo mejor que le pasó al país es que Peña Gómez no ganara. Esa es mi opinión. Pero a pesar de todo eso, yo creo que los políticos y Leonel es un hombre libre, y este país le garantiza la libertad, en libertad poder participar las veces que quiere, y la gente que decida. A pesar de eso, yo entiendo que la política aquí es muy deshonesta. Yo entiendo que la política a veces se comporta con algún grado de mendacidad, de falsedad, que es igual en todas partes, pero uno como sociedad aspira a que la política, que no es mala, que quienes son malos son los políticos, porque los que se prestan a hacer cosas malas en nombre de la política son los políticos. Yo no soy antipolítica, yo no creo en la antipolítica, yo no la defiendo, yo respeto lo que creen que el problema son los políticos. No, el problema es la sociedad, porque tú sustituyes los que están, que probablemente sean un poco más morales y éticos, por otros que supuestamente sean diferentes o mejores. Hermano, mire, y donde quiera que este experimento se ha hecho, el resultado ha sido fatal. Entonces, yo creo en la evolución, yo creo en el crecimiento, yo creo en el empuje de nuevas generaciones, mejor formadas, más éticas, pero que resulta que esto es como un mar de mierda, que todo el que se zambulle termina cagado. Hay muchos buenos, honestos y serios, yo lo sé, ¿no? Y las generalizaciones son completamente injustas, son terribles. Generalizar no es bueno, pero hay que reconocer que la política en la República Dominicana hoy en día, la política de hoy, lo que está dando es una señal de degradación a un nivel que tal vez no lo hemos visto en generaciones. La política donde se celebra el atalanquerismo, donde es un espectáculo recibir al que ha traicionado el compromiso con un electorado y el compromiso con un partido que le llevó como candidato, y un electorado que confió en ese candidato dentro de una sigla, la traición a su base,
para irse por conveniencia personal a otro lado, no porque hay un cambio ideológico, una transformación, una creencia que tal vez ha mutado y donde puede encontrar que se plasme y se lleve eso a cabo es en la otra acera, que ha pasado con mucha gente. Reagan es un ejemplo de esto. Reagan vino del Partido Demócrata al Partido Republicano, pero Reagan vivió un proceso y de transformación ideológica y de descubrimiento de ideas y conciliándose con ideas que lo llevaron a irse al Partido Republicano, porque fue donde encontró acogida lo que él creía que debía de ser la dirección que tomara el Estado federal americano, y así lo hizo en un lapso de 10 años. Vivió esa transformación. Ahí están sus discursos de finales de los 60, de mediados de los 60 hasta finales de los 60, principios de los 70 de Ronald Reagan. Entonces, yo creo, ya finalmente, que la política primero no es mala, que los partidos son instrumentos importantes, útiles, que todo este proceso de descrédito que los partidos, por la perversidad de quienes hoy practican la política, que muchos de ellos no son políticos formados, ni vienen ni políticos profesionales, son improvisados de la política, que lo que buscan es meramente el emprendedurismo económico dentro de la política. Y no es que los demás políticos no lo hicieran tampoco en el pasado, pero antes había como ese balance. Y hoy todo se ha convertido en pura y simplemente utilizar el partido, utilizar la política, utilizar a la gente para exclusivamente cuidar los intereses de quienes hoy ostentan el poder. Los que están delante y los que están detrás. Ojalá que estas prácticas no terminen llevándonos al destino que se ha vivido en casi todos los países de Latinoamérica, donde la política tradicional, donde los partidos tradicionales, donde los grandes partidos del sistema han desaparecido y la fe de la gente en la clase política se ha ido al mínimo. Esperemos que en República Dominicana esto se pueda salvar. Pero esto de los padrones es una mierda.